Buenas tardes, mi nombre es Jessica Liliana Delgado Bautista, estudiante de doctorado en Ciencias de la Educación del convenio UPEL-ASDIP. En esta oportunidad vamos a hablar de la epistemología. La investigación es un proceso que cada día va avanzando hacia la modernidad. De acuerdo a esto, Merchant 2020 indica que la relación entre la didáctica y la investigación, entre esta relación hay una gran controversia entre lo que se hace y lo que se dice, lo cual hace pensar que efectivamente la investigación se ha dedicado a la búsqueda de la resolución de problemáticas educativas, pero de ahí a llegar a la verdadera solución de fondo hay una gran distancia. En cuanto a la definición de epistemología, de acuerdo con Jaramillo 2003, indica que es aquella ciencia o aporte de la ciencia que se encarga de la teoría del conocimiento. También la define como el estudio del pasaje de los estados de menor conocimiento a los estados de un conocimiento más avanzado. Para Severio y Waslawicz, 1998, el término epistemología deriva del griego episteme, que significa conocimiento, y es una rama de la filosofía que se ocupa de todos los elementos que procuran la adquisición del conocimiento e investiga los fundamentos, límites, métodos y validez del mismo. Por otra parte, la epistemología tiene por objeto ese conocimiento que se soporta en sí mismo o que soporta alguna disciplina en su especialidad, lo que la sustenta como tal, su esencia, sus alcances, sus límites, su excepción interna, que es propia de la disciplina, y externa es su influencia con el exterior, con el contexto social. Para otros autores, la epistemología es aquella parte de la ciencia que tiene como objeto hacer un recorrido por la historia del sujeto respecto a la construcción del conocimiento científico. ¿Qué quiere decir esto? Que es la forma como ha objetivado, especializado y otorgado un estatus de cientificidad al mismo. Pero a su vez el reconocimiento que goza, el reconocimiento del que goza este tipo de conocimientos en las instituciones de una sociedad, los saberes ideológicos de la época y el impacto y la transformación cultural causado por un conocimiento objetivo que a veces se abstrae de la realidad. Es aquella epistemología que estudia la génesis, el inicio de la ciencia, que escudriña cómo el ser humano ha transformado o comprendido su entorno por la vida de métodos experimentales o hermenéuticos, en el deseo o necesidad de explicar fenómenos en sus causas y su esencia. Desde el reconocimiento del entorno y la emergencia del conocimiento en medio de la historia, Osorio, 1998, percibe dos visiones en la epistemología. Una de estas visiones es la externa y otra visión es la interna. Entendiendo la visión externa, de acuerdo al autor, como la consideración del contexto social y cultural en la actividad reflexiva acerca del conocimiento. Y por la visión interna, los aspectos epistemológicos sin dicho contexto. Esta visión se aleja un tanto del término formal de una mirada ecológica del mundo real en relación con un saber disciplinar. Para Galindo, 1998, poseer una mirada ecológica es tener presente los alcances del conocimiento en cuestión de una disciplina en particular, en su excepción interna y en la influencia del contexto o entorno donde se gesta y se hace presente dichos conocimientos. El mismo Lakatos, en su propuesta a los programas de investigación científica, considera que todo programa posee una historia interna, una historia externa y una historia real. O sea, en este caso contamos con tres: interna, externa y real. En la historia interna del programa, dice, se precisan los desplazamientos progresivos o regresivos de las problemáticas
que lo han efectuado. La victoria que emerge lentamente de un programa sobre otro, consiguiendo así una explicación racional del crecimiento del conocimiento. Por otra parte, la historia externa son aquellas explicaciones del crecimiento racional del programa, que requieren de teorías empíricas para explicar los factores residuales no racionales del programa. Por tanto, la historia externa suministra explicaciones del ritmo, localización, selectividad, entre otros, de los acontecimientos históricos del contexto en el cual se ha desarrollado el programa. Por último, ambas historias, tanto la interna como la externa, son contratadas en la historia real del programa. Sin embargo, es importante aclarar que la CATOS 1983 otorga prioridad a la historia interna. Poseer una mirada ecológica permite asumir la epistemología como una forma de comprender la construcción del conocimiento científico unido a la vida cotidiana del sujeto, puesto que por más que el científico, social o natural, quiera dar sus explicaciones o comprensión al margen de la vida y apoyar sus postulados sin fundamento del mundo vital cotidiano, no será capaz. Será un intento fallido, por cuanto sus explicaciones carecerían de vida y sensibilidad. Su misma esencialidad humana lo invita, o más bien lo consume, o lo arrastra a explicar y comprender que sus planteamientos sistemáticos y coherentes tienen como principio fundamental una racionalidad sazonada con el sueño, el mito, el asombro, el deseo de descubrir y de hacer de sus utopías científicas algo realizable. De acuerdo con todo lo anterior que hemos hablado, a mi juicio, la epistemología es la relación que existe entre las cosas con el fenómeno que produce la interacción del hombre con las cosas y lo que puede llegar a trascender, generando distintas perspectivas sobre el mundo, y es estos tipos de pensamientos que hacen que se generen las diversas corrientes y pensamientos, lo cual se puede comparar la epistemología como la observación de la realidad, dando criterios e hipótesis sobre ella, pero aclarando que la epistemología no es solo observar, sino relacionarse con los fenómenos sociales que se investigan. Eso era todo lo que les quería hablar de la epistemología. Nos vemos en una próxima oportunidad.